A mi Dios sea dada toda la gloria y la honra en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. ¿Alguna vez te has fijado cómo los niños pequeños, cuando aprenden a caminar, quieren inmediatamente correr porque no tienen temor al peligro? En ocasiones nos causa gracia, incluso cuando los vemos correr que no hay peligro en un parque, estamos felices viendo a nuestros hijos disfrutando felices. Pero ¿te ha pasado alguna vez que de pronto no es el lugar para correr? Y los niños no entienden eso, no saben la diferencia y desean seguir corriendo porque para ellos es un juego. O de pronto lo hacen para desafiarte. He visto más de un papá o una mamá luchando incluso con pequeños en la calle que no le quieren dar la mano para cruzarla. ¿Por qué? Porque se creen grandes, porque quieren tener el control. Y hace poco estuve mirando unas mochilitas que son como tipo agarraderas y amarran a los niños mientras caminan. Y ellos de esa manera se creen solos, pero la mamá los controla o el papá los controla. La verdad es que la primera vez que lo vi me pareció un poco feo porque en mi mente vi como amarran a los perritos, pero luego entendí que hay niños que hay que llevar así para que no se pierdan. Eso me hizo reflexionar en algo y es la pregunta para ti hoy. ¿Qué has hecho ante una situación similar? Cuando el niño no te da la mano a cruzar la calle, cuando se creen que lo saben todo, cuando ya aún están más grandes y le explicas las cosas y aún creen que tú estás obsoleta, o que sencillamente ya pasaste de moda, los tiempos han cambiado. ¿Qué haces cuando un pequeño te desafía? ¿Te molestas, lo regañas, le pegas? ¿O sencillamente decides amarrarlos de tu mano? En el devocional de hoy me quedé pensando que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que nuestro Dios es nuestro Padre, ¿cómo se sentirá el Señor cuando ve que nos vamos de su mano? Y hay quienes dicen por ahí que Dios es el que, o sea, ¿por qué Dios permite cosas malas? ¿Por qué Dios permite esto o aquello? ¿O dónde estaba Dios cuando esto me pasó? Esa es una pregunta muy frecuente y le echamos todo lo malo a Dios y a veces también lo bueno. Cuando muchas de las cosas que nos pasan es el resultado de querer correr, como los pequeños, antes de caminar o de desafiar a nuestros padres. Déjame decirte algo, Dios no creó robots y desde el principio del mundo nos dio una conciencia para discernir lo malo y lo bueno y nos dio libre albedrío. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos decidir qué hacer. En Romanos, el apóstol estaba hablando del juicio. En Romanos 2, y dice en el versículo 15, que es el que les quiero leer. Bueno, le voy a leer hasta el 15. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los judíos, que ellos tenían la ley. Pero fíjense lo que le leí antes. Y es que la ley se nos fue puesta en nuestros corazones. Es por eso que desde pequeños sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y si no, si has tratado con algún pequeño y tienes niños pequeños, ¿te has fijado cómo ellos se esconden para hacer algo que está mal hecho? Por ejemplo, a veces se esconden cuando rompen algo
o cuando están pintándote la pared. ¿Y quién les dijo que estaba mal? Aún cuando están más chiquiticos, que incluso juegan hasta con su popó, se esconden. ¿Y quién les dijo? Y cuando leí ese versículo que dice que el Señor nos los puso en nuestros corazones, ¿por qué es? Porque había personas que Él sabía que no iban a ser judíos, que de pronto no iban a tener la ley, no iban a saber qué estaba bien o qué estaba mal. O personas que estaban en el mundo y no sabían de que había un Dios, pero Dios se los grabó en sus corazones. Es por eso que en Jeremías 31-33 también dice, Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, le dice así: declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como ven, Dios pone en nuestros corazones las leyes y en nuestra conciencia, porque Él no quiere que fallemos. Pero todos tenemos libre albedrío. ¿Y qué significa esto? Que podemos decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Y no es Dios el que pone tentaciones, como muchos piensan. En Santiago 1 del 12 al 14 dice que Dios no tienta a nadie. Y dice así: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque se recibirá el premio de la vida eterna, que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Más claro que ni el agua. Todos vamos a ser tentados. La tentación no viene de Dios, pero somos llevados por un deseo que ya traíamos dentro, que dice que nos atrae y nos seduce. En la vida del ser humano hay tres voluntades. Está la del hombre, que somos nosotros los que tenemos que decidir. Está la del enemigo, la de Satanás. Recuerden que él está aquí en la tierra con ángeles, demonios y espíritus inmundos. ¿Y cómo te habla él? En tu mente. Es por eso que hay un ejemplo de la Biblia que es de Jesús, que cuando Jesús estaba hambriento en el desierto por haber estado 40 días con hambre, Satanás lo tentó 3 veces. Y esto nos tiene que dar de ejemplo a nosotros, que si Jesús, siendo Jesús, fue tentado, nosotros también somos tentados. Y somos débiles por la carne. Digamos que, por ejemplo, usted tenga hambre y entra a un supermercado. ¿Sabías que está comprobado que las personas terminan comprando más de lo necesario cuando tienen hambre? Así que si tiene hambre, coma primero y después vaya al supermercado. Es por eso que le quiero comentar un poquito sobre la historia de Jesús cuando estuvo los 40 días. Esto lo pueden encontrar en Mateos 4. Yo no tengo la historia delante de mí, o sea, solamente les quiero comentar, me vino a la mente. Y es interesante porque la primera tentación que Satanás tuvo con Jesús fue cuando él tuvo hambre, que le dijo: convierte estas piedras en pan y come. Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan y comer. Pero Jesús había hecho un ayuno porque iba a ser el principio del camino de Jesús, de su ministerio aquí en la tierra. Jesús sabía el propósito que él tenía haciendo ese ayuno y él no iba a comer y romper su ayuno. Pero me encanta cómo Jesús le contesta al diablo y le dice que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús estaba enfatizando que no solo debíamos comer lo temporal, satisfacer un deseo carnal, pero en cambio todo lo que sale de nuestra boca debe ser lleno de la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante la palabra de Dios? La palabra de Dios, para aquel que no sepa, dice que es la espada
que tenemos para defendernos contra el enemigo. En Efesios 6:10 está toda la armadura de Dios, que es sumamente importante que todos se la lean, se la aprendan, que la pongan, la practiquen por la mañana, donde quiera que vayan por el camino. Porque además de que nos enseña cada cosa para protegernos, lo único que dice que es para defendernos es la palabra de Dios. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús la segunda vez, que fue cuando le dijo que se lanzara, que Dios enviaría ángeles para recoger a Jesús, el maestro le dice, escrito está, no tentarás a tu Dios. Pero fíjense que le dice, escrito está. Le contesta al diablo con la palabra de Dios. Y si Jesús, siendo Jesús, le contestó, escrito está, si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo le vas a contestar a las tentaciones cuando te vengan a la mente? En esa misma historia de Jesús, Satanás vuelve a intentar de nuevo hacer una tercera tentación con Jesús. Y esta vez Jesús le dice que lo reprendía. O sea, hay momentos en que usted y yo vamos a tener que reprender al diablo. O sea, no darle cabida a su mente. Es por eso que Adán y Eva pecaron, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Estas sí se las voy a leer porque, bueno, se aprende varias cosas de esta historia. Eso se encuentra en Génesis 3. Dice, y les voy a leer el versículo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense la intención aquí con que Dios os ha dicho. Eso es como dare, no sé cómo se dice en español, como con que tú no puedes hacer esto. Hay personas que cuando le dicen, con que tú no puedes hacer esto, aquella cosa, el ego de nosotros mismos queremos hacerla. Con que tu mamá te dijo que no hicieras aquello. Con que tu papá te dijo que eso, ellos no saben, ellos están viejos. Con que si haces esto te va a pasar esto otro. ¿Quién te dijo que eso es malo? Esas son las palabras del enemigo. Con que esto o aquello. Tratando de decirte, tú puedes hacerlo. Ahí viene la tentación. ¿Y cómo viene la tentación? Si, por ejemplo, como les dije, si tienes hambre, no vayas al supermercado. Si te está yendo mal en tu matrimonio y comienzas a ver las cosas y defectos de tu esposo o tu esposo, pero tú no quieres caer, apártate de todo lo que aparezca una tentación. De pronto date un tiempo de vacaciones con tu esposo o tu esposa. Vuelvan a reconocerse, vuélvanse a buscar, vuélvanse a enamorar. Porque el diablo está suelto, pero la carne también es débil. Como les dije antes, dice que pecamos porque nosotros tenemos el deseo por dentro. De pronto el deseo, tu esposo o tu esposa no te entiende y dice, necesito ver a alguien o hablar con alguien que sí me entienda. Y le empiezas a hablar a un amigo o una amiga. Pero está bien si ese amigo o amiga es de tu mismo sexo y sabe que no va a pasar nada. Pero no creo que debas buscar un amigo o una amiga del sexo opuesto, porque puedes caer en tentación. Mira cómo sigue la historia que le estaba leyendo de Génesis, en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí me voy a detener porque la mujer está diciendo una media verdad, no está diciendo una verdad completa. Y hay personas que interpretan que Dios dejó un árbol en el medio para que no comieran de él, es como poniéndole la tentación a las personas. Y por eso, pequeño detallito, les voy a leer Génesis 2:8 y dice así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente,
y puso allí al hombre que había formado. Sigue en el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué había en el medio del huerto? ¿Un solo árbol? ¿El que le había dicho que no? No, en el medio del huerto habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, que es del bien y del mal. ¿Y por qué la mujer dijo que solamente había uno? Ella sabía que ese era el que Dios le había prohibido comer. Dios no le dijo que no comiera del otro que estaba en el medio. Y fíjate que dice que Dios puso todos los árboles deliciosos. Había muchos árboles para comer. Pero ellos quisieron escoger precisamente el que no se podía comer. Y así es como funciona el enemigo. Siempre te va a querer dar a comer lo que no está bien, lo que no puedes comer. Se podía elegir. Es como decía el apóstol Pablo, que le costaba trabajo elegir el bien porque la carne era pecaminosa. Es por eso que en la última tentación en el desierto de Jesús, Jesús reprendió al diablo y dice que huyó de él. Y este huyó de él. Por eso es que es importante para todos nosotros ponernos las armaduras de Efesios todos los días. Y si te lees Efesios desde el versículo 1, hay cosas que también, no se las voy a leer, pero solamente por tocarlo, porque cuando fui a Efesios, en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí me paro porque a veces queremos las bendiciones, pero casi siempre que hay una bendición, antes hay una condición. Cuando te dice que ames a tu padre y a tu madre y a tu padre para que todo te salga bien, la condición es amar primero. Y de pronto a algunos se le hace más difícil que a otros, porque sé que hay padres y madres que no parecieran nuestros padres y nuestras madres. Sé de padres que incluso han abusado de sus hijas sexualmente. Y me imagino cómo esa persona se podrá después relacionar con su Padre Celestial si el Padre que estuvo en la tierra hizo algo tan horrible. Es difícil, nadie dijo que sería fácil. Por eso el Señor nos dice que tomemos su yugo, que es fácil de llevar. Pero volviendo a la historia de Adán y Eva, en el versículo 4 dice que la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabes que Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos a la mujer siendo tentada por la serpiente, pero ella cayó ¿por qué? Porque la serpiente lo que le ofrecía era que le serían abiertos sus ojos y además que serían como Dios. ¿Saben cuál fue el primer pecado en realidad en el mundo? No fue de Adán y Eva, fue justamente de Satanás cuando quiso hacerse como Dios. Y así es como él engaña a las otras personas. Él sabe su final. Él sabe que su final será en el lago de azufre. Y por eso él quiere seguir engañando a las personas. Porque él no se quiere ir solo. Es como las personas que están en el mundo, el que es drogadicto, el que está en alcohol o el que está en adulterio. Invita a los amigos a que hacen lo mismo y te dicen y te convencen, eso no es malo, eso está bien hecho. No hay condenación. Es porque están en pecado y quieren hacer que tú también lo sigas. Lo más importante de todo esto es que Dios siempre nos da una salida con todo esto. Es por eso que en Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Dios nos conoce, Él sabe que somos débiles. Es por eso que Él nos da siempre una salida. En Apocalipsis 3:20 dice,
Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él te hace la invitación hoy. Solamente con él, aunque caigas, vas a ser perdonado. Porque Jesús vino para eso, para salvación y para perdón de pecados. En Romanos 10, del 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Les quiero comentar algo para la honra y la gloria de Dios. Recién acabo de regresar de un viaje de 5 días. Me pasó de todo para llegar a ese viaje. Es más, creo que yo misma dudé. De verdad que pasó de todo para llegar a ese viaje y cuando me siento así confundida y estoy a punto de cancelar un viaje, siempre oro. Y le dije al Señor que yo sabía que ese viaje no iba a ser solamente para la boda de mi amiga, sino había un propósito, que Él me mostrara cuál era el propósito, porque casi siempre que voy a hacer un viaje que tiene un propósito de Dios, siempre vienen los impedimentos. Y estuve a punto de cancelarlo, pero el Señor no permitió que lo cancelara. Y se los cuento no porque la honra y la gloria sea mía, sino porque es la de Dios. El viaje lo hicimos, nos permitió unos días maravillosos, pero creo que el Señor ya tenía preparado ese viaje, porque en ese viaje, el último día, estaba preparado para que el esposo de mi amiga se convirtiera. Y fue bien extraordinario, la verdad es que le doy gracias a Dios por eso, porque estuvimos solos, nosotros 4, mi esposo, mi amiga, su esposo y yo en la piscina. Y a pesar de que todo el viaje él había hablado de Dios y él tenía varias dudas, en ese momento fue el momento que Dios tenía para él. A él le dio por llorar, a mi amiga le dio por llorar, y yo sé que fue el Espíritu Santo que los tocó y aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Y yo sé que allá arriba en el cielo hay fiestas porque él aceptó a Cristo como su Salvador. Pero lo más increíble de eso no es que él haya aceptado a Cristo, sino que justamente él aceptando a Cristo, aún con sus ojos rojos, llamó a la hermana y cuando preguntó que qué pasaba, que le comentamos que él había aceptado a Cristo, ella dijo que había estado orando por su hermano, que ella era cristiana y había estado orando porque su hermano conociera también de Cristo. Pero su hermano también estaba orando que Dios se le mostrara. Y Dios actúa así. En sus manos somos como piezas de un rompecabezas, que todas se van uniendo según los propósitos y los planes de Dios. Hay veces que tú estás orando en un lugar por alguien y Dios envía a una persona para que le hable de la palabra de Dios. Solamente estás atento. Y así como hizo como el esposo de mi amiga, que tenía dudas, él también estaba orando, él también estaba pidiéndole a Dios que se le mostrara. Dios es espíritu y se mueve también a través del espíritu. Y así como el enemigo también estaba poniendo miedo, cuando a Dios se le pierde una ovejita, la va a buscar y le da la mano para traerla de nuevo a casa. Mi pregunta para ti hoy es, ¿eres un niño que te fuiste de la mano de papá? ¿De la mano del padre? ¿De pronto escuchaste las voces equivocadas? ¿De pronto te dejaste engañar por las cosas del mundo y por las atracciones del mundo? El Señor hoy puede estar mandándome a mí con este devocional o puede estar mandando a cualquier otra persona en la calle para hablarte. ¿Estás tú dispuesto a abrir tu corazón a Cristo? Él está a la puerta y está llamando. Si es así, puedes hacer esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque estoy escuchando este devocional en el momento adecuado. Te pido perdón por cada uno de mis pecados.
te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, y desde ahora estaré contigo, Padre. Trataré de seguirte lo mejor que pueda. Que Dios te bendiga si hiciste esa decisión. Y así como el esposo de mi amiga, sé que hay fiestas en los cielos cada vez que hay un alma que el Señor encuentra. Una ovejita que de pronto estaba solo, un niño que se le fue de las manos del papá. Que Dios te cuide, te proteja, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Shalom. Si te gustó este devocional, puedes compartirlo con otras personas. Recuerda, no te dé pena hablar del Padre. Nunca sabes con qué objetivo Dios te está haciendo compartir este devocional o hablarle a otra persona en la calle. A mí me llevó a otro país en el medio de la pandemia, porque había una hermana orando y una persona que le estaba pidiendo al Padre que si Él era real, que le diera una señal. Yo fui esa señal que el Padre usó. Tú puedes ser la señal de otro. Y si estás intercediendo por otra persona, no pierdas las esperanzas. No sé qué tiempo le tomó a esta hermana orar por este hermano, pero sé que Dios lo escuchó. Que Dios te bendiga, te cuide y te dé paz.